Bueno, bienvenidos a todos a la bodega de San Ginés, a la sede del Consejo Regulador, a la sede de los consejos reguladores del vino de Jerez, de la manzanilla, del vinagre de Jerez y del brandy de Jerez. Muchísimas gracias por acudir a nuestra convocatoria, a la convocatoria de esta nueva edición de la Cátedra del Vino de las Fiestas de la Vendimia. Una bienvenida especial para los representantes municipales, don Rubén Pérez, delegado de Fiestas, y don Juan Antonio Cabello, delegado de Educación. También al presidente del Consejo Regulador del Brandy, don Evaristo Babé, y a los vocales del Consejo Regulador. Y, por supuesto, mi más cordial bienvenida a la persona que hoy se hará cargo de la Cátedra del Vino, don Manuel Pimentel. Como ustedes saben, esta conferencia, que desde hace ya 78 años viene formando parte de las fiestas de la Vendimia de Jerez, pues pretende subrayar los aspectos culturales del vino en general y de nuestro vino en particular. En el marco de las fiestas de la Vendimia, una celebración que con distintos formatos a lo largo de la historia pues ha ido, nos sirve en nuestra ciudad, en todo el marco, para celebrar ese momento tan importante en el que empezamos el ciclo de la elaboración del vino en la bodega y terminamos el ciclo anual de la viticultura. Unas fiestas que sirven también, pues, una especie como de comienzo de curso en nuestra ciudad, y que de alguna forma han ido marcando pues el pulso de la ciudad. Desde que en 1955 se inaugurara esta Cátedra del Vino por el doctor don Gregorio Marañón, pues numerosas personalidades de las letras, de las ciencias, de las artes, nos han obsequiado con su erudición desde esta tribuna. Nos han ido regalando con miradas muy particulares, como digo, al vino en general y al Jerez en particular, desde ópticas muy distintas y desde distintas áreas del saber. Desde don Julio Caro Baroja, don Manuel Lora Tamayo, desde Josep Roca a María Dueñas. Tenemos aquí también algún conferenciante de ediciones anteriores. Tenemos a don Diego Ruiz Mata con nosotros. No sé, me parece que doña Paz Ibison también andaba por aquí. Hoy contamos en esta cátedra con un invitado que, sin lugar a dudas, está a la altura y hace honor a esta lista de excelentes conferenciantes. Don Manuel Pimentel Siles nació en Sevilla en 1961, compartimos generación y año de nacimiento, aunque tiene raíces gaditanas, concretamente de Algodonales, de la Sierra de Cádiz. Es residente en Córdoba, es ingeniero agrónomo y doctor en Derecho y abogado por el Ilustre Colegio de Madrid, diplomado en Alta Dirección de Empresas y también en Alta Dirección de Empresas Líderes por el Instituto Internacional San Telmo, máster oficial en Prevención y Gestión de Riesgos en la Comunidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Para muchos de ustedes, probablemente, si dice, bueno, Manolo Pimentel, político, lo conocerán por su faceta política, aunque, como veremos ahora, bueno, pues ha sido un periodo muy concreto de su trayectoria vital. Como Marañón, al que antes me referí, pues también Manuel Pimentel sintió la necesidad de dedicarse a la cosa pública, una tentación común en intelectuales que además están comprometidos con la sociedad. Fue diputado por el Partido Popular en el Parlamento andaluz en 2 legislaturas y portavoz económico. Fue secretario general de Empleo entre los años 96 y 99 y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1999 y 2000. Hizo una cosa bastante inusual entonces, y ahora lo sigue siendo, me temo, que es dimitir. Y de hecho abandonó el PP en el año 2003, si hay que hacer caso a lo que se dice por ahí, con motivo de su desacuerdo con la guerra de Irak. Fundó Foro Andaluz en el año 2004 y tras las elecciones andaluzas de ese año, posteriormente en el año 2006, dejó en principio definitivamente la política, al menos durante ese periodo. Alguna vez preguntado por los medios, pues ha respondido con una frase muy cinematográfica. Dice: para mí la política fue algo bonito mientras duró. Guardo un buen recuerdo de ella, aunque no regresaría a Parlamento alguno, nos dice. Así que a partir del año 2006 se dedica a lo que entiendo son sus actividades vitales fundamentales: la escritura, la edición de libros
y, dicho en corto y por derecho, poner de acuerdo a la gente. El Pimentel escritor se estrena como novelista en el año 2000 con Peñalaja, en Editorial Planeta. También con esta misma editorial en el 2001 publicaría Monteluz, Puerta de Indias en el 2003 y La Ruta de las Caravanas en el año 2005. Ya con Almuzara, con su proyecto editorial en el año 2006, El Librero de la Atlántida, El Sabio Enamorado y El Jardín del Califa en 2014 y su por ahora última novela, entiendo, Dolmen, en el año 2017. Ya hacen algunos años de esto. Con otras editoriales ha publicado también otras novelas como El arquitecto de Tombuctú en Umbriel en el 2009 y El decálogo del caminante en la editorial Urano en 2012. Sin duda alguna, muchas de las personas que están aquí han leído algunas de sus novelas, si no todas, ¿no? En las que encontramos referencias constantes a la arqueología, al pasado más o menos remoto, siempre con rigor, pero con incursiones en la parte menos explicable de la historia y siempre con una hábil combinación con temas actuales y, desde luego, con las cuestiones eternas del ser humano. Es autor de un buen número de relatos, como La Yurta, Relatos del lado oscuro del alma, Leyendas de Medina Zahara o Leyendas de Tartesos. Tuvo su incursión en la narrativa infantil con Un autobús blanco y verde, en colaboración con Carmen Mateos. Es autor de un buen número de ensayos sobre temas muy diversos, desde asuntos del mercado laboral a cómo hablar bien en público. Ha sido coordinador de diversos estudios y monografías, es autor de publicaciones técnicas y articulista habitual en distintos medios, algunos medios electrónicos como de Objective.com, y para muchos de ustedes probablemente también es muy conocido como divulgador científico en el ámbito de la arqueología, porque dirige y presenta el programa de la 2 Arqueomanía, un programa que en breve tengo entendido que lo va a llevar a Egipto. Almuzara es su proyecto editorial y probablemente uno de sus grandes proyectos vitales, una editorial fundada en el año 2004, como ya he dicho, en la ciudad de Córdoba, y lo cordobés imprime carácter, según le he leído también en algún medio. Lejos de ser una editorial con una línea ideológica marcada, tiene ese punto de lo que él llama senequismo anarca, de respeto a los muy diferentes. En ese sentido, una editorial cordobesa nos dice: lo suyo es que tenga libertad de cátedra y de pensamiento. Edito lo uno y lo contrario. Se declara, por tanto, amante de la libertad de pensamiento. Nos dice también en alguna publicación, he leído: Almuzara es un espacio de libertad. Valoro más el que haya escenarios donde todo el mundo pueda decir su opinión que expresar la mía propia. También nos dice Pimentel que el editor tiene que tener alma de poeta y entrañas de empresario. Requiere, como cualquier otra profesión, un olfato especial para intuir, ya que nunca saber lo que puede interesar y lo que se puede vender, pero nos dice también que es un negocio de amor. Si no amas los libros, no te dediques a esto porque no es un buen negocio. Le he oído ya varias veces, ¿no? Declara abiertamente no solo su amor, sino también su convencimiento y su confianza ciega en el futuro del libro, y más concretamente del libro en papel, frente a otras formas de comunicación, de divulgación o aprendizaje. Explica, haciendo un símil con un aforismo que todos hemos oído, de Feuerbach, que somos lo que comemos. Bueno, pues él dice: somos lo que hemos leído, y por eso una biblioteca es como nuestra alma. La biblioteca que tenemos en casa es nuestra alma. El grupo Almuzara realmente es un grupo editorial, siendo Almuzara el sello más generalista, el principal, pero tiene otra serie de sellos más especializados, como Berenice, en el ámbito literario, Toro Mítico, en literatura infantil y juvenil, Arcopress, de autoayuda, Guadalmazán, de divulgación científica, hasta 10 sellos distintos. Manuel Pimentel ha tenido una importante actividad empresarial, es también conocido. Ha creado o participado en empresas vinculadas a la ingeniería, a la tecnología y al medio ambiente. Ha participado en consejos de administración de empresas importantes como El Monte, Endesa, Telefónica, Unosa o Astilleros Españoles. Presidió la firma de ingeniería internacional Global Tech, pero donde sin duda ha desplegado todas sus habilidades personales y las ha puesto al servicio del ámbito empresarial es como mediador en conflictos, como árbitro
o como lo que mi padre llamaba ejercer de hombre bueno, que fue una actividad a la que él también se dedicó durante algún tiempo, y él siempre se autocalificaba como hombre bueno, porque hombre bueno, para aquellos que no lo sepan, desde un ámbito jurídico significa la persona que actúa como mediadora en un acto de conciliación entre las dos partes de un conflicto. Así que tenemos aquí a un cabal hombre bueno con nosotros. Para eso, evidentemente, hace falta un carácter especial, hace falta ser un hombre tranquilo, como es Manuel Pimentel, ¿cierto? Un poquito de encantador de serpientes también hace falta. Explica en algún texto que le he leído que para resolver conflictos lo importante es la confianza, y bueno, él se dedica profesionalmente a generarla. De hecho, incluso tiene un ensayo muy interesante que se llama Resolución de conflictos, en el que nos explica que el conflicto es algo absolutamente consustancial a la persona y a su vida en sociedad. Ha sido árbitro, ha sido hombre bueno en conflictos de enorme repercusión mediática en los últimos años, como por ejemplo el de los controladores aéreos y AENA del año 2011, que prácticamente paralizó el país, el de Coca-Cola Iberian Partners en el 2014 o el convenio de Endesa en el 2020. Es off-counsel del prestigioso gabinete, prestigioso despacho Baker y McKenzie para negociación, mediación y gestión de conflictos. En fin, tiene un amplio currículum en este ámbito en firmas muy distintas. Además, ha presidido la Asociación Española de Empresas de Consultoría y es presidente de honor de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales. El mundo del vino no le es ajeno en absoluto, por supuesto que no. En Jerez conocemos, en primer lugar, yo lo conocí realmente como presidente de la Denominación de Origen Hermana de Montilla Moriles, cargo que ejerció desde el año 2005 hasta el 2013. Y en Jerez conocemos bien sus opiniones en relación al mundo del vino. El 20 de abril del año 2017 dio una magnífica conferencia en Williams & Humbert. Y además en esa conferencia pues, hizo una enorme defensa del concepto de las denominaciones de origen, porque la vinculación del vino como producto con el territorio es uno de los elementos que le parecen particularmente interesantes. Nos dijo allí que ningún producto simboliza lo rural como el vino, que esta tendencia de asociar el vino con la naturaleza y con el terreno siempre jugará a favor de las denominaciones de origen. Nos decía también que una sociedad civilizada no solo consume productos, sino que participa en el relato que los envuelve, consume tanto el alimento como la cultura que conlleva. Y preguntado por los consejos reguladores y por si tenían futuro, ya que los consejos reguladores son esas instituciones que están permanentemente en el centro de la crítica, pues la verdad es que dijo que por supuesto que sí, además que si no existieran habría que inventarlos, o sea que desde entonces ya a mí me conquistó. Un último rasgo que destacaré de nuestro conferenciante es profundamente andaluz, no en el sentido nacionalista, diferenciador y excluyente, sino en el de la identificación y la curiosidad por los aspectos históricos, sociológicos, intelectuales y vitales de nuestra tierra, con los que se siente a gusto y de los que gusta indagarlos y explorarlos. No le molesta que esto se defina incluso como andalucismo, porque en su concepción se trata de un sentimiento profunda y esencialmente abierto. Es el andalucismo del que ve las singularidades y el legado filosófico, vital y una determinada forma de estar en la vida que puede enmarcarse fácilmente en un contexto más amplio y global. Se siente, por tanto, profundamente andaluz y profundamente español. Tan parte de su historia son los reyes castellanos como Abderramán III o Al-Mutamid. Opina que Al-Ándalus no es la historia de los árabes, sino que es nuestra historia. Todas las declaraciones que le he leído y todos los pensamientos que he podido acceder relacionados con ese forma de ser andaluz, siempre las distintas fases de nuestra historia siempre se las he oído en primera persona del plural. Y una vez le leí una cosa que la verdad es que me gustó, dice: esto lo hicieron los romanos, esto lo hicieron los moros. Yo siempre he pensado, ¿y nosotros nunca estuvimos aquí? Desde la época de los grandes dólmenes, aquí había gente muy interesante y muy poderosa. Éramos nosotros, los andaluces. Bueno, hoy nos va a hablar don Manuel Pimentel de las Atlánticas, evocación desde el vino, la arqueología y los libros. Tenemos ante nosotros a un observador agudo de la realidad más actual, pero con una permanente y rigurosa perspectiva histórica.
Pero además, como ya he comentado, sin renunciar a aquellos aspectos de la historia que aún no hemos podido explicar, abrazando por tanto con frecuencia la leyenda y el misterio. Dice don Manuel Pimentel, el misterio empieza donde la luz de la razón no llega. Que existan espacios de penumbras y tinieblas es todo un reto para nuestro conocimiento y para la ciencia. En nuestra humana tendencia a la simplificación y a la catalogación, esto lo hemos hablado recientemente, ello supone un riesgo claro de encuadre en el amplio y dudoso catálogo de lo esotérico. Pero, bueno, han oído ustedes su currículum. Don Manuel Pimentel es simplemente incatalogable. Tenemos también con nosotros a un conversador sabio y ameno, que además hoy conjugará en su disertación algunas de sus pasiones: la arqueología, el vino y los libros. No me cabe ninguna duda de que don Manuel Pimentel es más que acreedor a esta cátedra, en la que, como he dicho antes, unimos cultura y vino, y que tenemos por delante unos minutos, tantos como él quiera, de auténtico disfrute para nuestro espíritu. Muchas gracias a todos y tiene usted la palabra, don Manuel. Hace mucho, mucho tiempo, existió una civilización perdida para la memoria de los hombres. Fue rica y poderosa. Dominó gran parte de Europa y el Mediterráneo, hasta las puertas mismas de Egipto. Pero pecó de soberbia y los dioses la castigaron con un feroz cataclismo que sumergió su capital bajo el cieno. Se llamó Atlántida. Se encontraba un poco más allá de las columnas de Hércules y puede aguardarnos, paciente, enterrada o sumergida, cerca, muy cerca de esta bodega de San Ginés que tan amablemente nos acoge. ¿Quién sabe si un viñedo redentor, los almajos de la marisma o los corrales de la costa velan su sueño eterno? Jerez se encuentra en el corazón del posible territorio atlante y por eso, desde la liturgia de su vendimia, evocaremos aquella Atlántida tan lejana y tan cercana al tiempo. Y lo haremos a través de la arqueología, los libros y el vino, cuya presencia en nuestro suelo, por cierto, podría resultar algo anterior de lo que hasta ahora se pensaba. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Jerez, al Consejo, a tu persona César, a los vocales, a las autoridades, a las personas que aquí estáis, por vuestra presencia en este acto. Muchísimas gracias por el honor que se me concede al permitirme tomar la palabra en esta prestigiosa cátedra, iluminada por la sabiduría y el arte de los ponentes que me precedieron. Muchas gracias, César, a ti por tus cariñosas palabras. Sabes que mi admiración hacia tu figura y tu obra es recíproca. Lo único que nos ha dicho en el currículum es que tengo muy a gala ser su editor de un libro espléndido que está, por cierto, triunfando en las librerías españolas, el libro de los vinos de Jerez. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan, pues su presencia honra el buen vino que cantamos. Y muchas gracias a todos los asistentes por participar en esta ceremonia de loa a la vendimia ancestral en forma de cátedra, de palabra y de vocación atlante. Hablaremos de las Atlántidas, pero atención, que hacerlo conlleva un riesgo cierto. Para algunos, de hecho, supone una auténtica provocación. Los que se atreven a rememorar su esencia son tildados de inmediato de poetas o de locos, porque nadie serio perdería su tiempo, su valioso tiempo, en cuestionarse la existencia de unos atlantes tan remotos como imposibles. Estáis advertidos, pues, vais a participar en una arriesgada ceremonia de vocación atlante, así que pensad en cuál de las dos categorías os sentís más cómodos, si la de los poetas o la de los locos. O quizá no tuviera necesariamente por qué ser así. Es posible que la leyenda hoy de la Atlántida albergue en su seno, aunque sea vaga y difusa, una esencia de realidad histórica que deberíamos investigar. Ya veremos. Comencemos ahora nuestra ruta y la primera parada, como no, para descubrir el cómo el mito atlante llegó hasta nosotros. ¿Quién nos puso tras la pista de la Atlántida? Pues fue nada más ni nada menos que el gran Platón, a través de dos de sus famosos diálogos, el Timeo y el Critias. Y además no se limitó a nombrarla simplemente de pasada,
sino que describió a conciencia su historia, su genealogía, su poder y la riqueza proverbial de su capital, Atlantis, así como del amplio territorio que dominaba, fértil en agricultura, pastos y minería. Demasiado esfuerzo narrativo como para tratarse de una simple alegoría, como muchos la justifican. Sin embargo, y a pesar del enorme prestigio del filósofo, la Atlántida fue y es considerada como un simple mito, como una leyenda clásica más, con sus dioses, titanes y héroes, sin reparar en que Platón no nos habla en sus diálogos de leyenda, sino de una historia que realmente aconteciera en el pasado. En el Timeo, Platón ubica la Atlántida un poco más allá de las columnas de Hércules, en una isla cercana a tierra. Es decir, proporciona una ubicación bastante exacta, un poco más allá de las columnas de Hércules, o sea, bien cerca de aquí. Sus reyes, continúa el filósofo, dominaron gran parte de Europa hasta Tirrenia, la actual Italia, y de Libia, la actual África, hasta las fronteras con Egipto. Y esta isla, dice, era mayor que Libia y Asia juntas, lo que crea una gran confusión, pues de ser cierta exigiría una enorme superficie, por lo que algunos autores postulan la idea de que en vez de extensión se refiere a poder o importancia, lo que ya tendría más sentido. Como cosa curiosa, afirma que de isla en isla podían llegar al continente que cierra el océano por el otro lado, lo que ha dado pie al que algunos consideren la posibilidad de viajes precolombinos hasta América. ¿Cómo conocía Platón, se preguntan, que un continente cerraba el océano por la otra orilla? No lo sabemos. Pero abandonemos este asunto, por ahora sin respuesta, y continuemos con el relato platónico del Timeo. Los atlantes, en su afán de expansión, entraron en guerra con los atenienses. Al final resultaron derrotados por los griegos, tras lo que un cataclismo, probablemente un terremoto, seguido por un tsunami, destruyó su capital, quedando el lugar innavegable por la poca profundidad y el cieno. En el Critias, Platón nos proporciona muchos más detalles. Describe la genealogía atlante, fundada por Poseidón, nada más ni nada menos, y la mujer local Clito, una andaluza, que tuvieron 5 parejas de mellizos varones, creadores de las 10 dinastías atlantes. El mayor fue Atlas, y en su honor se bautizó el océano como Atlántico, que así sigue denominándose hoy en día. Al segundo lo nombró como Eumelo o Gadiro, en honor al territorio que se le asignó, que iba desde las columnas de Hércules hasta la Gadiria, que como su nombre indica, lo más probable es que fuera Cádiz. Otros afirman que puede tratarse del Gadir marroquí, la ciudad costera de Agadir, cercana a los montes Atlas, aunque el conjunto de la información que veremos apunta con claridad al enclave andaluz. Fue Poseidón quien erigió la ciudad de Atlantis, ordenando excavar los 3 característicos, todo esto según las palabras de Platón. Fue quien erigió la ciudad de Atlantis, ordenando excavar los 3 característicos anillos de agua que la definen. Sorprende lo minucioso de la descripción de Platón, que nos habla de 2 fuentes, un clásico, una de agua caliente y otra de agua fría, y que proporciona con precisión las dimensiones de la ciudad y de la llanura que la rodeaba, quedando protegida de los vientos fríos del norte por una cadena montañosa que bien podría ser Sierra Morena. Hablar de la riqueza proverbial del reino, en el que se producían toda clase de frutos y alimentos, con numerosos manantiales usados para el riego, gracias a los cuales se disfrutaban de 2 cosechas al año. Pero su principal riqueza provenía de la explotación de un metal llamado oricalco, que pudiera ser el bronce, la aleación del cobre con el estaño. El templo de Poseidón, en el centro, qué figuras más bonitas, ¿verdad?, estaba recubierto de plata, oro y marfil. Varias de sus edificaciones más importantes de oricalco. Platón afirma que existían elefantes. No sabemos si porque realmente allí habitaban o como alegoría a los muchos y famosos talleres de marfil que prosperaron en la zona. Por cierto, en algunos dólmenes, como en el de Montelirio, en Valdecina de la Concepción, se han encontrado piezas de marfil africano, marfil de elefante africano y piezas de marfil de elefante asiático, ricamente talladas, lo que nos habla de lo abierto de esta tierra al comercio desde hace más de 5.000 años. El puerto registraba una intensa actividad comercial y en sus astilleros se construían las naves con las que sus osados marineros atravesaban mares y océanos. Los grandes trirremes, las embarcaciones atlantas por antonomasia, fondeaban en los puertos de la capital de la gran potencia marítima. Poseía, según Platón,
una enorme flota de guerra, con 1.200 embarcaciones y efectivos de todo tipo, remeros, lanceros, honderos, hoplitas, aurigas, hasta completar un ejército de 1.200.000 hombres. Platón, asimismo, ensalza la cantidad y calidad de sus caballos, que competían en el gran hipódromo de la ciudad. Según el Critias, los atlantes poseían leyes escritas y cada 5 y 6 años, de manera alterna, se reunían sus reyes para renovar acuerdos, hacer justicia y, tras las libaciones sagradas, actualizar su juramento de fidelidad a las leyes de Poseidón. Curiosamente, celebraban, y esto me llama mucho la atención, celebraban un rito con un toro al que dominaban con palos y redes, que nos remite tanto a lo minoico como a las tauromaquias actuales. En estas reuniones dictaban justicia y renovaban los pactos. Para condenar a muerte, por ejemplo, a una de las familias, tenían que existir mayoría absoluta entre los 10 reyes. Y finaliza Platón contando cómo, para su desgracia, se fueron apartando de las leyes sagradas, pecando de soberbia. Su final ya lo conocemos. Fue trágico y ahí quedó sumergida para enseñanza eterna de la humanidad. ¿Cuándo se creó y cuándo desapareció, según Platón, la Atlántida? En el relato platónico se afirma que comenzó 9.000 años antes de que Platón escribiera sus diálogos. Pero por otro lado, y por referencia histórica, parece que la derrota de los atlantes por los atenienses, de haber tenido lugar, hubiera sido a finales de la Edad del Bronce, sobre el siglo XII a.C., periodo en el que también se había producido la catástrofe que la sumergió para siempre. ¿Cómo conjugar fechas tan dispares? He leído algunos textos que postulan que Platón usaba el sistema egipcio de contar los años como si fueran meses, por lo que 9.000 años serían en verdad unos 750 años solares, que venía a coincidir, por tanto, con la fecha de principios del siglo XII a.C. anteriormente indicada. Otros autores afirman, y atención, que se tratan todos de hipótesis sin fundamento científico que las avalen, que son 9.000 años reales. Dado que Platón escribió sus diálogos en la transición del siglo V al IV a.C., nos retrotraeríamos hará unos 11.500 años, justo cuando finalizó la edad del hielo de la última gran glaciación, abriendo las puertas al Neolítico y a las primeras mitologías fundacionales de lo que llegaría a ser el reino de la Atlántida, si es que algún día realmente existió. Las guerras con los atenienses, que se ubicarían sobre principios del siglo XII a.C., en la postrimería de la Edad del Bronce, coincidieron con las invasiones en el Mediterráneo oriental de los misteriosos pueblos del mar, que acabaron con los hititas, pero que fueron derrotados finalmente por atenienses y egipcios. Los textos más explícitos sobre estos misteriosos pueblos del mar los pintan como feroces y desalmados. Leemos en algunas de estas inscripciones egipcias: vinieron del mar en sus buques de guerra y nadie podía oponerse a ellos. Dejaron a las tierras y a su gente completamente destrozados. Finalmente, el faraón Ramsés III logró derrotarlo, como muestran las inscripciones de su templo de Medinet Habu. ¿Fueron los atlantes o algunos pueblos con ellos asociados esos terribles pueblos del mar que aterrorizaron el Mediterráneo oriental? No lo sabemos, aunque por cronología y descripción bien pudieran encajar con los del relato platónico. Pero estas palabras no tienen por finalidad demostrar lo hoy por hoy indemostrable, sino simplemente apuntar a que bajo las palabras de Platón se pudiera esconder, en verdad, un relato histórico, brumoso por su antigüedad y por la imprecisa transmisión oral, deformada por su larga travesía a través de los océanos del tiempo. Los dioses quisieron castigar la soberbia de los atlantes, y de nuevo Platón es muy explícito para describir la tragedia que destruyó Atlantis. Primero fue un gran terremoto y después una ola gigante que anegó por completo la ciudad, dejándola sumergida en un piélago o ciénega con tan corta profundidad que no se podía navegar en el entorno. Sin duda alguna, la leyenda nos habla de un tsunami, lo que supone una pista geológica muy importante, pues la ciencia permite rastrear los tsunamis que golpearon nuestra costa en el pasado. Así, estudios realizados por Juan Antonio Morales, catedrático de Geología de la Universidad de Huelva, demuestran
que varios tsunamis afectaron duramente a las costas gaditanas, onubenses y, por supuesto, también al famoso lago Ligustino, el estuario del Guadalquivir. La fuerza del tsunami fue tal que llegó hasta lo que hoy es Sevilla. Se sabe que, sobre el 2500 a.C., un gran tsunami golpeó las costas atlánticas andaluzas. Otro tsunami en el siglo XI a.C. causaría grandes anegaciones y corrimiento de tierras. Es decir, nuestro suelo sufrió terroríficos tsunamis en la prehistoria, que bien pudieran encajar también con el gran cataclismo destructor que nos narra Platón. Y a estas alturas surgen las preguntas inevitables. ¿Pudo existir de veras la Atlántida? Y de existir, ¿dónde se encontraría? Se trata de preguntas apasionantes, sin respuesta a día de hoy, pero que nos muestran una doble realidad innegable. Que por una parte, la leyenda atlante nos atrae poderosamente y que por otra sigue estando muy presente en pleno XXI, en este siglo desvaído por relatos e historias fluidas y efímeras. Y en este siglo, la fortaleza del mito de la Atlántida brilla con una luz tan vigorosa como seductora. He titulado esta conferencia como Atlántidas, en plural, en lugar de su singular Atlántida. ¿Por qué? Pues porque en verdad existen varias Atlántidas conceptuales. En primer lugar, tenemos una Atlántida inmaterial, la del mito, el relato, la leyenda, con una honda repercusión cierta en la cultura de la humanidad. Pero también, como segunda acepción, tenemos a una posible Atlántida material, la realidad histórica que se podría ocultar tras las capas de siglos y oralidades del mito primigenio, objeto de estudio, en su caso, para la historia y la arqueología. Aún quedaría una tercera Atlántida, a la que nos referiremos más adelante, que tiene mucho más que ver con los temores de nuestro inconsciente colectivo que con arqueologías o literaturas. Y vayamos por la primera de las Atlántidas, la inmaterial. La Atlántida, hoy por hoy, como decíamos, es todavía un mito, pero no un mito o leyenda cualquiera, sino el gran mito por antonomasia. De hecho, 2500 años después de que Platón la consagrara en sus diálogos, sigue aún vivo, vivísimo, con la misma frescura y fuerza evocadora que tuviera en sus primeros días. De entre las muchas leyendas clásicas, algunas de ellas bellísimas, ninguna goza de la lozanía de la rica y hermosa ciudad sumergida de los Atlantes, al punto de haber inspirado infinidad de obras literarias de todos los géneros, películas de cine y televisión, cómics, videojuegos, cuadros y composiciones musicales. El tiempo pasa, los estilos también, pero la Atlántida permanece. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la longevidad y de la eterna juventud de su relato? ¿Por qué funcionó bien en la sociedad del siglo V a.C. y por qué sigue interesando a esta sociedad posmoderna, descreída y digital que conformamos ya avanzado el siglo XXI? ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud del mito atlante? Pues tres son los ingredientes básicos de la pócima de su lozanía inmarchitable. En primer lugar, el prestigio y la calidad de su prescriptor, nada más ni nada menos que el gran Platón, el maestro de Aristóteles y uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental. Si tan en serio nos tomamos el resto de los postulados y afirmaciones del filósofo griego, ¿por qué despreciamos su relato atlante, narrado como algo realmente acontecido? Platón además lo describe en dos de sus diálogos, como si tuviera interés en insistir en ello, aportando detalles muy concretos y aclarando la vía por la que llegó hasta él la historia, transmisión oral en la que Solón, uno de los 7 sabios de Atenas, y los sacerdotes egipcios tuvieron protagonismo destacado. Platón nos narra la existencia de la Atlántida con un evidente interés histórico y de filosofía política. Aunque otras fuentes clásicas y egipcias, anteriores y posteriores a Platón, también se refieren a aquella antigua civilización, ninguna ha gozado de su repercusión e influencia. Si existiera la atlantología, Platón sería sin duda alguna su socio fundador. Y por si nos pareciera poco todo lo anterior, Platón consigue un relato potente y verosímil, con planteamiento, nudo y desenlace. Es un relato hermoso, sorprendente, que realmente funciona como pieza literaria que nos atrae con fuerza ancestral y del que no podemos sustraernos con facilidad. Vayamos a continuación por la segunda de las razones de su lozanía. Nada nos motiva y atrae con mayor fuerza que el misterio de una civilización perdida.
Y precisamente en esa añoranza del secreto sumergido reside el segundo de los motivos por los que se cimenta el éxito milenario de la leyenda de la Atlántida, la civilización perdida por antonomasia, la más cantada y evocada, un arcano para la psicología y la sociología humana de todas las épocas. Existen otras grandes referencias históricas todavía no descubiertas, como la ciudad de Tarteso, o la tumba de Alejandro, o la ciudad perdida de los incas, pero ninguna posee una personalidad tan arrolladora e internacional como la ciudad sumergida de los Atlantes, que nos tienta y nos hace soñar. Puede ser que existiera y puede ser que además nos aguarde paciente cerca de aquí. ¿Cómo no dejar volar nuestra imaginación? ¿Cómo no desear que por fin un arqueólogo ilumine las penumbras de su olvido? Atlantis, la capital de esa Atlántida cantada, con sus anillos concéntricos de canales y con sus templos recubiertos de oro y oricalco, nos provoca en su ausencia. Pero además del prestigio de Platón y de la fascinación que la gran civilización perdida ejerce sobre nosotros, una tercera razón rejuvenece la actualidad del mito. Y es aquí donde aparece la tercera de las Atlántidas, la Atlántida moral, moral en cuanto a la lección prototípica que su relato evoca. Los dioses castigaron la soberbia Atlante con la furia de la naturaleza. Un terremoto seguido de un gran tsunami destruyó y sumergió a la ciudad condenada. ¿No les suena de nada esa enseñanza? ¿De qué otra cosa si no hablamos cuando convencidos estamos de que la humanidad, con su contaminación y agresión al planeta, se está haciendo merecedora de un castigo de la naturaleza? Pandemia, cambio severo en el clima, entre otras plagas bíblicas, se nos presentan como los jinetes del Apocalipsis que nuestros excesos merecen. O sea, la reedición secular del mito atlante, de la sociedad opulenta y soberbia que se hace merecedora del castigo de los dioses, de la madre naturaleza, de Gaia o del karma cósmico, según los gustos y preferencias, pero castigo ejemplar y sumario al fin y al cabo. Por eso, si tuviéramos que buscar un símbolo del momento actual, ninguno tan acertado y provocador como el del mito atlante. El arquetipo del castigo por los pecados y excesos cometidos se encuentra hondamente arraigado en el alma humana. Funcionó en la Grecia de Platón y sigue funcionando en nuestros días. Nos miramos en el espejo moral de la Atlántida y nos preguntamos, si los atlantes, ricos y poderosos, desaparecieron bajo el agua, ¿podríamos nosotros colapsar por un desastre natural o pandémico? Y un escalofrío nos recorre la espalda, temerosos como nos encontramos ante el castigo ejemplar de la madre naturaleza, ofendida y agredida por nuestros excesos. Visto lo visto, ¿puede alguien dudar de que el mito atlante no solo no envejece, sino por el contrario rejuvenece con el paso de los años? Pues ya que hemos presentado a nuestras tres Atlántidas, la material, la histórica, o la posiblemente histórica, la inmaterial, la cultural y la moral, la ejemplarizante, y que también hemos reflexionado sobre el porqué de la lozanía imperecedera del mito atlante, quizá debemos tratar de comprender el porqué una historia tan potente terminó convirtiéndose en materia de desprecio y en cosas arriesgadas y venturosas de poeta y de loco, en vez de protagonizar proyectos de investigación, de estudio y, en su caso, de excavación. Desde que Platón escribiera estos diálogos, el mito de la Atlántida nos ha acompañado hasta nuestros días a través de muchos autores, enfoques y propuestas. Sería prolijo enumerar los escritores, pensadores y obras que se han dedicado a la Atlántida durante más de 2000 años, algunos de la importancia, por ejemplo, de la utopía de la Nueva Atlántida de Francis Bacon, escrito en el siglo XVII, por citar tan solo un ejemplo. Pero sería en el siglo XIX cuando se reavivó el interés por la ciudad perdida. Mientras se descubrían algunos de los grandes misterios de la historia, como Troya, los hititas o la tumba de los faraones, la Atlántida seguía oculta bajo el cieno del olvido. Y como no podía ser de otra forma, se formularon diversas teorías sobre la existencia y ubicación de la Atlántida, algunas de ellas disparatadas, otras más prudentes y mesuradas. Pero el imaginario asociado a lo esotérico o directamente con la ciencia ficción arrancó en este siglo de revoluciones y descubrimientos científicos. Quizá la obra más influyente sobre la materia fuera Atlantis, de Antediluvian World,
publicada en 1882 por el congresista norteamericano Ignatius Donnelly, que consideraba que la Atlántida fue la semilla de todas las culturas posteriores, en especial de los mayas y egipcios. También postuló que nuestros cercanos tartesios eran descendientes distinguidos de los atlantes. Pero toda su obra rezuma pseudociencia y abre las vías gnósticas y esotéricas que tanto daño hicieran a la visión de la Atlántida, alejándola del foco de la ciencia para adscribirla a lo mágico y a lo de ciencia ficción. Desde entonces, para la ciencia y la arqueología, la Atlántida fue simplemente materia mítica y legendaria, que bien pudiera impartirse en un curso de mitología, pero jamás en uno de historia. Puede que tengan razón, quién sabe, pero seguro que también la tenemos quienes creemos que estamos obligados a investigar la posible realidad histórica y arqueológica oculta tras los velos gastados del mito milenario. Está muy bien que los poetas como Verdaguer, los músicos como Falla o algunos locos, quién sabe si este que les habla, ensueñen Atlántidas míticas. También Atlántidas cercanas, como de manera tan hermosa cantara nuestro admirado poeta ganadero Fernando Villalón en su poema dedicado a los puertos, de los que se refiere: gaviotas posadas sobre tapices verdes, pedazos que la Atlántida se dejó sobre el mar. Pero más allá de la poesía, la ciencia está obligada a preguntarse: ¿y si bajo el relato platónico se albergara una realidad histórica? Se trata de la pregunta fundamental que debiera interesar a la historia y a la arqueología. Como ya ocurriera en otras ocasiones, bajo relatos míticos se puede ocultar algo que realmente en el pasado ocurriera. Y si no, que se lo pregunten al bueno de Schliemann, descubridor de Troya. Supo ver entre el descreimiento general de su época a la Ilíada como un relato histórico deformado por el tiempo, y no solo como el poema épico del gran Homero. Nadie le creyó cuando, Ilíada en mano, recorrió las costas turcas buscando una ubicación que se ajustara a las descripciones homéricas. Encontró un montículo, lo excavó y, para sorpresa y consternación de la ciencia de su momento, descubrió la Troya que hasta entonces se había considerado como un lugar mítico que no real. Heinrich Schliemann, la garganta está irregular, nació en Alemania, un poquito de amontillado. Es parte del atrezo para dar emoción. Heinrich Schliemann nació en Alemania en 1822 y murió en Nápoles en 1890. Tras amasar una fortuna, decidió venderlo todo para dedicarse a su gran pasión, la arqueología. En su autobiografía cuenta cómo de niño buscaba tesoros en el jardín de su casa. Tuvo una infancia dura. Una noche escuchó recitar la Ilíada en griego y se propuso aprender el idioma de Homero. Llegó a dominar más de 15 lenguas y, entre la mofa de sus contemporáneos, se propuso localizar Troya utilizando la Ilíada como mapa. Lo consiguió, demostrando que bajo la leyenda a veces se oculta una realidad pretérita. Y si pasó con la Ilíada de Homero y Troya, nos preguntamos, entonces, ¿no podría ocurrir algo similar con los diálogos de Platón y la Atlántida? Homero, por cierto, escribió otra obra magna, la Odisea, que narra el accidentado viaje de regreso de Ulises desde Troya hasta su isla de Ítaca, donde le esperaba su fiel esposa Penélope, la que tejía y destejía para alargar el tiempo y espantar a sus pretendientes. 10 años duró el aventurado periplo en el que el héroe tuvo que superar 1000 pruebas y dificultades gracias a su astucia. Hasta aquí lo que sabemos,
Pero ¿y si igual que ocurriera con la Ilíada, en la Odisea se ocultara otro mapa que nos descubriera las misteriosas y antiguas civilizaciones del océano más allá de las columnas de Hércules? Un campo novedoso y excitante de investigar que sin duda alguna podría arrojar más de una sorpresa. Mito, leyenda, elucubraciones. Pero los sentimientos, presentimientos, premoniciones, emociones o intuiciones no resultan suficientes. Es la arqueología, la ciencia, la que tendrá que dictaminar si la Atlántida existió o no. Y desgraciadamente hasta ahora no se ha validado su existencia real. Pero quién sabe si pronto saltarán nuevas sorpresas, como la que proporcionó en junio de 2004 el físico alemán Rainer Kühne, al publicar en la prestigiosa revista Antiquity unas imágenes de satélite de las marismas de Doñana que mostraban unos anillos concéntricos, que bien pudieran coincidir con lo descrito por Platón. Si la Atlántida siempre se buscó en el fondo del mar, ¿no resulta asombroso pensar que podría encontrarse enterrada en el corazón de la marisma de Hinojo? Por parte del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se han realizado algunos trabajos sin ningún resultado concluyente hasta ahora. En la prehistoria, las marismas conformaban un gran estuario en el que hubiera podido encontrarse, según algunos, la isla de Atlantis. Ya sabemos que varios tsunamis la golpearon con saña, tanto el lago como la costa gaditana y onubense, y que la fuerza de la ola pudo destruir y sumergir la isla del estuario para convertirla en ciénaga de poca profundidad que cantó Platón y que no es otra cosa que una marisma inundada. Poder pudo ser, desde luego. Otras informaciones recientes la ubican en la costa, en Terrota de Chipiona, otras en nuestra vecina Sanlúcar de Barrameda, así como multitud de países e islas griegas. Pero la tendencia de escritores y mayoritarias es que si existió, estaría donde Platón nos dijo y sería cerca de aquí, un poco más allá de las columnas de Hércules. National Geographic presentó en 2017 un potente documental producido por James Cameron, titulado En busca de la Atlántida, que tuvo una gran repercusión y audiencia sin que tuviera ambición científica. Era puramente divulgativa y, por tanto, no demuestra nada. Pero no cabe duda que este tipo de documental, que crean grandes imaginarios colectivos internacionales, tienen honda influencia en la Atlántida inmaterial, la cultural. Tras un recorrido por posibles ubicaciones en distintas islas mediterráneas y atlánticas, termina postulando que lo más probable, que si existe, se encuentra enterrada bajo los actuales marismas del Guadalquivir. ¿Quién sabe si en la de Hinojo o en las cercanas a nuestra vecina Astarregia, a la que posteriormente me referiré? Y ahora es cuando entra en juego Tartessos. La Atlántida no es Tarteso, aunque de alguna manera se encuentra íntimamente interrelacionado tanto en la cultura popular como en los escritos de algunos autores, entre ellos Schulten. Pero la Atlántida, de haber existido, sería más antigua o mucho más antigua que Tartessos. Si la Atlántida a día de hoy es todavía un mito, Tarteso, sin embargo, ya es arqueología. Es decir, Tarteso ya abandonó el reino de los poetas y de los locos para convertirse en materia de historiadores y arqueólogos su casa natural y deseable. Hay en el auditorio buenos amigos arqueólogos, entre otros Diego Ruiz Mata, que bien podrá disertar, ya disertó, de la realidad de Tartessos, teoría, existencia e historia. Sin embargo, durante mucho tiempo Tartessos también fue considerada como un simple mito, una tierra de promisión cantada en la Biblia y en los textos griegos y romanos. Tartessos, por cierto, aparece citada en la Biblia de forma destacada. Por ejemplo, de Tarsis procedía la plata que engalanó el rico templo del rey Salomón. Los textos griegos alababan su riqueza proverbial y en el occidente situaban el nacimiento de algunos de sus dioses más destacados, como Poseidón. Curiosamente, tanto la Biblia como los textos romanos y griegos hablan de la riqueza en minerales de Tartessos, al igual que Platón cantara para la Atlántida. Cobre y plata para los primeros, oricalco para la segunda. Los textos no hablan de su riqueza en bronce, que los tartesios aleaban con cobre propio y el estaño que traían desde las Casitérides, que algunos ubican en Reino Unido y otros en las costas gallegas.
El héroe griego por antonomasia, Hércules, solo abandona el Mediterráneo oriental para satisfacer dos de los trabajos que le ordena la Sibila de Delfos. El primero, para robar los bueyes del rey tartésico Gerión, que pastaba en las marismas de enfrente de la isla de Cádiz, o sea, de nuevo, bien cerca de aquí. El segundo, para robar las manzanas doradas del Jardín de las Hespérides, también ubicado en esta hermosa esquina del planeta. Los campos elíseos, donde recalaban las almas de los virtuosos y de los héroes, se ubicaron asimismo en el territorio tartésico. Miles de años antes, los antiguos egipcios enviaban a sus muertos al lejano occidente, es decir, aquí, por lo que su necrópolis, la ciudad de los muertos, siempre se ubicaban en el margen izquierdo del Nilo, la del oeste, mientras que las ciudades de los vivos se levantaban en el margen derecho, el del este. El historiador griego Platón, Estrabón, afirmó que el pueblo más culto de Hispania eran los turdetanos, descendientes de los tartesios, que poseían leyes con más de 6.000 años de antigüedad, lo cual nos retrotraería al periodo atlante regido por leyes escritas, según nos describe Platón. Tras las fuentes griegas y romanas, Tartesos cayó sepultado por el polvo denso del olvido. Nadie lo citó ni se acordó prácticamente de su existencia. Sin embargo, Cervantes la nombra en 2 ocasiones en la obra cumbre de la literatura española, Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué? Pues probablemente la Biblia sea la responsable. Como bien saben, la Reforma protestante puso la lectura de la Biblia como motor de la espiritualidad individual. La Iglesia Católica, que hasta entonces había prestado más atención al Nuevo Testamento que al Antiguo, puso en valor de nuevo los estudios bíblicos para fundamentar su contrarreforma. Y fue entonces cuando se reparó en un hecho singular que había pasado bastante desapercibido hasta entonces, y es que Tarsis, probablemente nuestro Tartesos, se nombra en más de 20 ocasiones en el texto bíblico, lo que ocasionó que en círculos cultos volviera a rememorarse Tartesos, aunque exclusivamente en un tono lírico y mítico. Por ejemplo, Cervantes, y es muy bonito, Cervantes en el Quijote se refiere por 2 veces a los tartesios, habitantes de Andalucía la Baja, y lo hace por vez primera en el capítulo 18 de la primera parte, cuando el Quijote, tras ser manteado en la venta, sale al campo con su fiel escudero Sancho Panza. Allí advierte 2 polvaredas que se acercaban entre sí. Lo que para Sancho eran simples rebaños de ovejas, para Don Quijote se trataban de 2 colosales ejércitos que marchaban uno contra otro para entablar cruel batalla. El uno, capitaneado por Alifanfarón, señor de la grande isla Trapobana, y el otro por el rey de los Garamantas, Pentapolín del arremangado brazo. Don Quijote, deseoso de aventura para engrandecer su nombre, describe a Sancho los escuadrones y los campeones de cada uno de los ejércitos contendientes. Y le dice: en este otro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis, los que tercen y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado Tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino Genil, los que pisan los tartesios campos de pastos abundantes, los que se alegran en los elíseos jerezanos prados, los manchegos, ricos y coronados de rubias espigas. Curioso, ¿no? Cervantes asocia, por cierto, los campos jerezanos a los campos elíseos, otra figura mítica para los griegos, como bien sabemos, y es que quizá no fuera tan desencaminado. En el capítulo 12 de la segunda parte del Quijote, el bravo caballero de los espejos osa proclamar la belleza de su serenísima amada Casildea de Vandalia, al interrogarse: ¿no basta ya que he hecho que te confiesen por la más hermosa del mundo todos los caballeros de Navarra, todos los leoneses, todos los tartesios, todos los castellanos y finalmente todos los caballeros de la Mancha? Pero no sería hasta la segunda década del siglo XX cuando Tartesos pugna por aflorar desde el mito a la historia. Es entonces cuando aparece en escena un personaje fascinante que tendría honda influencia en la relación Atlántida-Tartesos. Se llamó Adolf Schulten
Schulten, nacido en Alemania en 1870, catedrático, historiador, filólogo, hizo su primer viaje a España en 1879, quedándose muy impresionado por su historia y posibilidades arqueológicas. En 1902 regresó por Numancia, cuyas excavaciones se realizaron en varias campañas entre 1905 y 1914. Schulten se presentaba como descubridor de la trágica capital de los celtíberos, lo que le generó vivas controversias con la academia y con varios arqueólogos que le negaban ese protagonismo. Publicó su monumental obra Numancia, que sorprendió a la ciencia del momento y con la que ganó un prestigio que compensaba el rechazo generado por su arrogancia. Fue entonces cuando se propuso realizar una obra monumental, Fontes Hispaniae Antiquae, que ambicionaba ni más ni menos que reunir las traducciones al español de todos los textos clásicos que hicieran referencia a Hispania, una obra que se culminaría muchas décadas después de su muerte y que sigue siendo la fuente de conocimiento más importante de la España romana y de los pueblos prerromanos que la habitaron. Fue precisamente uno de los libros que tradujo, la Hora Marítima de Rufo Festo Avieno, el que le puso tras la pista de Tartesos. Descubrir la ciudad de Argantonio, tan cantada por autores griegos y romanos, se convirtió para él en una auténtica obsesión. Admirador de Schliemann, consideró que el periplo de la Hora Marítima era un mapa que le conduciría hasta la ciudad perdida de sus sueños, al igual que la Ilíada condujo a la de Troya. Junto al célebre arqueólogo Jorge Bonsor, descubridor de la necrópolis de Carmona, consiguió los permisos necesarios del duque de Tarifa para excavar en Doñana, en el lugar conocido como Cerro del Trigo. La profunda religiosidad del Kaiser Guillermo II le empujó a financiar la localización de la tarsis bíblica, por lo que los arqueólogos pudieron contar con medios materiales suficientes. Para su decepción, no descubrirían Tarteso, sino un pequeño enclave romano. Quiso la fortuna que en el último día de excavación encontraran un anillo con un texto griego que en su cara interior deseaba felicidad a su poseedor. Desgraciadamente, desconocemos dónde se encuentra ese anillo de bienaventuranza al que Schulten se agarró para seguir manteniendo a lo largo de toda su vida que Tartesos se encontraba bajo Doñana. Schulten publicó su famoso libro Tartesos, que aún hoy en día sigue reeditándose y que llevó a la civilización tartésica, la más antigua de Europa Occidental, al general conocimiento, por más que la ciencia en aquel entonces aún no reconociera su existencia. Mientras Schulten se empeñaba en ubicar Tartesos en el corazón de Doñana, bajo las arenas del Cerro del Trigo, algunos arqueólogos gaditanos, como César Pemán, planteaba una ubicación alternativa. ¿Dónde? Pues en el importantísimo yacimiento jerezano de Asta Regia, prácticamente aún sin excavar, y que puede custodiar la llave del cofre de muchos de nuestros secretos del pasado. Las excavaciones de Manuel Esteve, a mediados del siglo pasado, descubrieron su asombrosa riqueza arqueológica, en especial de los periodos tartésicos y romanos, tal como podemos observar en el Museo Arqueológico de la ciudad. Existe un activo movimiento ciudadano, articulado en torno a la plataforma por Asta Regia, que reivindica que se retomen las investigaciones y actuaciones arqueológicas sobre el yacimiento, iniciativa que considero positiva y que en lo personal apoyo. Sería a finales de los años 50 del pasado siglo, tras el descubrimiento del espectacular tesoro del Carambolo en las inmediaciones de Sevilla, cuando la arqueología tomó en cuenta la realidad tartésica. Mucho hemos avanzado desde entonces hasta nuestros días, en la que se excava, por ejemplo, el fantástico santuario tartésico del Turruñuelo de Guareña, en Badajoz, que nos sirve para entender el final de ese periodo tartésico. Pero si la Atlántida fue tan importante, argumentan con toda lógica los críticos de su existencia, ¿cómo es que no ha dejado restos visibles? Quizá, puede ser, afirman algunos, el problema radique en nuestra mirada. Solo vemos aquello para lo que estamos programados a ver. A veces las evidencias arqueológicas están ahí, delante nuestra, sin que sepamos apreciarlas. Ha ocurrido muchas veces en el pasado y aún nos ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, las pinturas rupestres. Siempre estuvieron ahí sin que las viéramos. Un buen ejemplo, por ejemplo, el de la fantástica Cueva del Castillo en Cantabria. Conocida y visitada desde el siglo XIX, acogen sus paneles centenares de grabados y de pinturas, algunas de gran tamaño,
como un bisonte de más de 2 metros de altura, o paneles muy llamativos, con decenas de manos pintadas. Pues bien, durante décadas, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, se organizaron visitas guiadas a la cueva para los turistas procedentes del cercano balneario de Puente Viejo. Por ella pasaron médicos, escritores, historiadores, intelectuales, periodistas, y ninguno reseñó ninguna de las obras de arte prehistórica tan obvias y llamativas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no las veían, a pesar de deslizar su mirada sobre ellas. Veían trazos, veían dibujos, pero no podían figurarse que los hombres primitivos hicieran esa obra. Por aquel entonces nadie podía figurarse que los hombres prehistóricos fueran capaces de crear arte, y qué arte, en el oscuro seno de una caverna. El descubridor oficial del arte rupestre de la Cueva del Castillo fue el célebre Herminio Alcalde del Río, que en 1903 dio a conocer las primeras pinturas, esas que siempre habían estado ahí, a la vista de todos los visitantes, pero que nadie había sabido ver. Desde entonces, todos los que la visitan o la visitamos, con las gafas de ver puestas, admiramos las pinturas que, a pesar de resultar tan espectaculares y obvias, nadie había visto hasta entonces. En Andalucía tenemos un caso similar, que recomiendo además, la preciosa cueva de Doña Trinidad en Ardales, Málaga. Se llama así porque fue adquirida por Doña Trinidad Grun, que la explotaba turísticamente como atracción para los clientes del cercano balneario de Carratraca. Fue descubierta en 1821, cuando se abrió su puerta actual, fruto de un desprendimiento ocasionado por un terremoto. Doña Trinidad adquirió la cueva y la acondicionó con escaleras y pasillos excavados, siendo la primera cueva turística de España. Pues bien, la cueva fue visitada por turistas durante décadas, muchos de ellos cultos, y que no supieron ver ninguna de sus muchas pinturas ni grabados, hasta que en 1918 el omnipresente Abate Brel, cuya vida bien mereciera una película, las descubriera, entre comillas, al mundo. Son muchas las cuevas conocidas desde la antigüedad en la que no se descubrió su arte rupestre hasta que la humanidad hubo asumido, tras la polémica del descubrimiento de la cueva de Altamira, que las pinturas rupestres existían. Solo entonces nos pusimos lo que conocemos como gafas de ver. La mirada es muy importante, pues solo vemos aquello para lo que estamos programados a ver. Al principio del 20, nos pusimos las gafas de ver las pinturas rupestres en las cuevas y desde entonces las vimos. Sin embargo, esas mismas gafas nos impidieron ver los grandes grabados paleolíticos que nos aguardaban en el exterior a plena luz del sol y que no supimos apreciar porque pensábamos que el arte rupestre solo se producía en cavernas y cuevas. Un caso para mí espectacular es el de yacimiento salmantino de arte paleolítico al aire libre de Siegaverde, descubierto en 1988, es decir, hace tan solo 2 días, por Manuel Santoja, director del Museo de Salamanca. El yacimiento, al aire libre, alberga más de 500 grabados, de gran tamaño muchos de ellos, realizados desde el 20.000 hasta el 9.000 a.C. Caballo, uro, cabra, ciervo, rinoceronte y reno, entre otros motivos zoomorfos, se encuentran grabados y perfectamente visibles en los esquistos de la margen izquierda del río Águeda, atravesado además por el puente de Siegaverde, inaugurado en 1909. Uno de sus pilares divide un gran panel en que los grabados son especialmente llamativos. Increíblemente, ninguno de los constructores pareció advertirlo. Las orillas del río Águeda han sido visitadas durante siglos por pastores y agricultores, pero también, a partir del 20, por ingenieros, viajeros y cronistas, y sobre todo por los muchos bañistas que acudían en verano a zambullirse en sus pozas. Nadie supo ver ninguno de los grandes y muy explícitos grabados paleolíticos hasta que en 1988 el arqueólogo Santoja los diera a conocer. ¿Por qué? ¿Cómo esa omisión es posible? Pues porque, como ya sabemos, porque la mirada cultural no lo permitía. Se suponía que el arte paleolítico solo se desarrollaba en el interior de las cuevas y no en paneles al aire libre. Hasta que alguien no creó el nuevo paradigma, la humanidad no se puso las gafas de verlo. Y si lo de Siegaverde resulta muy llamativo, aún me parece más asombroso lo acontecido en Foscoa, el increíble yacimiento portugués al aire libre relativamente cercano a Siegaverde, pero con muchos más grabados, más antiguos y aún más espectaculares, y que no fue descubierto hasta 1992.
He tenido la oportunidad de visitar ambos yacimientos y no logro comprender cómo los enormes grabados de uro, por ejemplo, visibles desde lejos, no llamarán la atención. Lo dicho, depende de la mirada, solo vemos aquello que esperamos ver. ¿Y si tuviéramos delante de nuestras narices restos atlantes y no lo supiéramos ver? La pregunta es pertinente, una vez conocidas las omisiones de nuestra mirada histórica hacia el arte paleolítico. Es evidente que no se ha encontrado ninguna ciudad con los canales concéntricos ni epigrafía alguna que permita evidenciar la realidad histórica de la Atlántida. Pero, ¿y si estuvieran visibles otros restos que no supiéramos apreciar? El megalitismo de Europa occidental en general y el andaluz en particular resulta tan espectacular que quizá bien mereciera que repensáramos la forma en la que los miramos. Los dólmenes fueron conocidos desde siempre. La cultura popular les otorgó nombres diversos, normalmente asociados con moros o gigantes. El dolmen de Menga, por ejemplo, era considerado al final del XVIII como cueva druídica. Sería en el XIX cuando la ciencia descubrió que se trataban de monumentos erigidos por nuestros antepasados prehistóricos, lo que generó una cierta extrañeza. Si tan primitivos eran, ¿cómo pudieron levantar construcciones tan colosales y complejas? El sur de la península, Andalucía, acoge a algunos de los mayores y mejores dólmenes del mundo, como los de Alberite, en la cercana Villamartín, como el de Soto, en Trigueros, Huelva, o como los de Valencina de la Concepción, en Sevilla. Pero sobre todo ello destaca el solemne dolmen de Menga, en Antequera, que fijaros qué bonito es. Antequera proviene del latín anticaria, aquellos fabulosos ingenieros romanos acostumbrados a las calzadas, los acueductos, los palacios, los foros, las ciudades. Cuando llegan a la vieja ciudad y ven los dólmenes, se asombran, ¿no? Y decidieron bautizar el lugar como Anticaria, la ciudad de los antiguos. Cada vez que decimos Antequera, estamos rindiendo un homenaje a aquellos constructores que erigieron aquellos fantásticos dólmenes en Antequera, el mayor dolmen del mundo. Según su origen, según los datos disponibles a día de hoy, son neolíticos, construidos los primeros de ellos hará unos 6.000 años. ¿Quiénes lo erigieron? Si miramos las representaciones e ilustraciones que observamos en libros, publicaciones y museos, nos muestran a sus constructores como rudos prehistóricos neolíticos con taparrabos de piel. Cerrad los ojos. Si yo os digo cómo son, imaginaros un neolítico que está construyendo un dolmen. ¿Cómo lo veis? Rudo, con un hacha de piedra, arrastrando a la mujer de los pelos y cubierto de taparrabos. Sería el imaginario. ¿De verdad podemos pensar que la sociedad que fue capaz de erigir monumentos imposibles por colosales eran simples tipos con taparrabos? No. Los constructores de dólmenes pertenecían a una civilización con unos valores y creencias compartidas, con estratificación de oficios, con arquitectos, canteros, constructores, sacerdotes, con un poder que disponía de suficientes recursos y que desde mucho tiempo antes poseía avanzados conocimientos en astronomía. Sin embargo, nada de eso parece decirse más allá de que son grupos humanos neolíticos. El megalitismo, es decir, las construcciones con grandes piedras en forma de dólmenes, menhires o cromlechs, se extiende por todo el oeste europeo, el Mediterráneo central y también norte de África, o sea, el territorio atlante descrito por Platón. Sus formas culturales y artísticas son muy similares en tan vasta extensión, por lo que podríamos hablar, a buen seguro, de cultura megalítica y, yendo un poco más allá, también de civilización megalítica. Si cambiáramos el paradigma de nuestra mirada, ¿podríamos considerar a la cultura megalítica como una expresión material de la civilización atlante que, según Platón, era la dominante durante el periodo de su construcción? No podemos responder a esa pregunta, que como tantas otras queda en el aire hasta que la arqueología dictamine en un sentido u otro y logre desentrañar la esencia de su misterio. Pero al menos, en un ejercicio de modestia siempre recomendable, seamos conscientes de las limitaciones de nuestra mirada actual. Y la mirada de los dólmenes nos lleva al origen del vino, que hoy cantamos. ¿Cuándo llegó hasta nosotros? La ciencia, hasta ahora, y aquí está Diego Ruiz Mata, y la arqueología postula que fueron los fenicios los que trajeron el cultivo y la técnica de vinificación hasta la península ibérica. El lagar fenicio, excavado magníficamente por Diego Ruiz Mata en el extraordinario yacimiento de Doña Blanca, por ejemplo, avala esta tesis dominante.
Pero la arqueología, como la ciencia, avanza a lomo de los nuevos descubrimientos. Vamos a publicar en Almuzara la memoria de la rigurosa investigación y excavación que un grupo de arqueólogos y científicos de diversas disciplinas, dirigidas por el catedrático de Arqueología de la Universidad de Sevilla, Leonardo García San Juan, realizó en el Dolmen de Menga durante las campañas 2005 y 2006 y que ha arrojado varias conclusiones sorprendentes. La primera es que el actual dolmen, erigido en el 3800 a.C., es decir, la florera de hace casi 6.000 años, se levantó sobre un previo solar megalítico, en el que ya se practicaban ritos con anterioridad. Y es en ese nivel previo a la construcción del actual dolmen donde se encontraron diversos restos de varios vasos cerámicos. Analizados sus contenidos, saltó la sorpresa. Aquellas vasijas habían contenido vino, tanto zumo fermentado de uva blanca como de uva tinta. Sorprendente, ¿verdad? Vino blanco y vino tinto para los ritos de los antiquísimos dólmenes. Dado que se encontraban en un lugar de celebración, probablemente sagrado, entendemos que se usarían para libaciones litúrgicas o para las celebraciones o para celebraciones sacras o festivas, quién sabe. Pero el caso es que puede ser que el vino procedente, además ya, de la vid vinífera, ya estuviera con nosotros mucho antes de la que hasta ahora se había podido demostrar, hace al menos 6.000 años, como también podrían corroborar otros hallazgos en diversos yacimientos paleolíticos y neolíticos. O sea, que si los atlantes en realidad hubieran existido, habrían alegrado sus veladas con el buen vino que desde siempre crió esta tierra de albariza y horizonte celeste. Ya Platón nos habló de las libaciones sagradas de los reyes atlantes, probablemente con un buen vino ancestral, vino y atlante unidos por la evocación y la arqueología. Pero el tiempo nunca se detiene y con respeto profundo a la cadencia natural de los ciclos agrarios, hoy cantamos a la vendimia que permite nacer a ese vino que de alguna forma nos une a los remotos atlantes que quizá nos precedieron en este terruño del sur. La Atlántida sigue viva entre nosotros, levantando pasiones a favor y en contra. Es hermoso que historias de la antigüedad aún resuenen con tal fuerza atronadora. Todavía hoy nos sobrecoge la belleza y resonancia de la leyenda de esa Atlántida que quizá, de alguna manera, aún habita entre nosotros, sus posibles herederos. Porque exista o no, el mito de la Atlántida es tan hermoso que merece ser evocado desde esta tierra de vino, de poetas y de locos, que además bien pudiera contenerla en su seno. Brindemos porque esa Atlántida, hoy mito, pueda convertirse pronto en arqueología, pero sobre todo brindemos por la clarividencia necesaria para evitar, en esta ocasión, el trágico final de aquellos atlantes que quizás nos precedieron en esta tierra de María Santísima. Intentemos mientras ser felices, también sabios, y a ello, a buen seguro, nos ayudará el vino luminoso de Jerez. Por Jerez y su vendimia, por todos ustedes, salud y amor. Muchas gracias. Bueno, Manolo, muchísimas gracias por esta conferencia apasionante que reta al mundo de la arqueología y de la historia a llevar nuestro origen todavía más atrás en el tiempo. Mientras que se llega a ese tipo de conclusiones, que supongo que nos quedan algunos años por delante para, aunque estamos ávidos de leer esa obra que vais a publicar pronto con los trabajos de este profesor de historia, de prehistoria. Mientras tanto, yo creo que de lo que se trata es de que disfrutemos del presente, ese presente al que hemos llegado después de tantísimos años y que finalmente se sustancia en la copa de vino de Jerez que nos vamos a tomar ahora mismo en el patio. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia y gracias, Manolo, por una magnífica disertación. Gracias. Gracias.